Para inscribirse en este registro, solamente basta que el contador o la persona encargada pueda con la clave SOL, que es la clave que le otorga SUNAT, puedan registrarse, nada más. No se necesita hacer un trámite, no hay que ir al Ministerio de Trabajo, no hay que ir a la Seguridad Social. No, es un trámite que se hace vía internet, muy sencillo. ¿Y cuál es el único requisito? El único requisito es el volumen de ventas. Pueden ver ustedes en el gráfico que dice, ¿no? Requisitos para microempresa, para pequeña empresa. Está tachado donde dice trabajadores, de 1 hasta 10 o de 1 hasta 100. Y señala un monto de ventas. ¿Por qué? Porque anteriormente, y esto todavía ha quedado un poco en la mente de algunas personas, anteriormente para ser microempresa o para ser pequeña empresa, ¿no? Tenía que cumplirse volumen de ventas y cantidad de trabajadores. Ahora no es así. Ya no importa la cantidad de trabajadores. Solamente está determinado si se es microempresa, si se es pequeña empresa o si se es no MIPE, solamente está determinado en base al volumen de ventas anuales. ¿Ok? Si hablamos de 150 UITs, hasta 150 UITs al año. Si vendes 150 UITs al año, que son más o menos 50.000 soles mensuales, entonces puedes registrarte como microempresa. Como pequeña empresa, si es que vendes más de 150 UITs, hasta 1.700 UITs. ¿Correcto? Son casi algo de 500 y pico, casi medio millón de soles mensuales. Son 7 millones y pico anuales. Entonces, solamente en función del volumen de ventas es que se determina si se es micro o se es pequeña, pero tienen que estar registradas en REMIPE. ¿Ya? Les comento esto porque a raíz de la pandemia, la necesidad de profesionales en seguridad y salud en el trabajo, ya no solamente estamos hablando acá en la gran industria, en la minería, no. Hoy en día la librería, el chifa, el restaurante, ¿no? Los deliveries han empezado con esto, han empezado a buscar profesionales en seguridad y salud que les guíen y les orienten. ¿Qué cosa es un hiper? No saben qué es un hiper. ¿No? ¿Qué cosa es un procedimiento escrito de trabajo seguro? ¿Qué cosa es un protocolo de seguridad? ¿Qué partes debe de tener? ¿No? ¿Cómo acredito? Hay muchos casos en donde sí, sí estoy haciendo esto. Oiga, usted tiene que acreditarlo, tiene que tener un documento donde aparezca que usted está haciendo eso que dice que hace. No solamente basta decirlo, tiene que acreditarse, ¿no? Entonces están surgiendo necesidad de muchos profesionales en seguridad y salud en el trabajo, y esos profesionales en seguridad y salud en el trabajo tienen también pues que orientar al empleador, no solamente en la parte de seguridad y salud en el trabajo, sino en algunos otros temas, como por ejemplo en registrarse en REMIPE. ¿Ya? Hay pequeñas tiendas, una tienda de abarrotes, por ejemplo, abrió su RUC, está en el nuevo RUS incluso, vende, no llega a vender de 150 UITs al año, sin embargo no está registrado en REMIPE. Y esto que debería ser automático, pero que no lo es, no puedo cuestionarlo yo eso, ya no lo es. Entonces basta con que se inscriba en REMIPE, que se registre, para que ya sea considerado microempresa. ¿Ya? Es una sugerencia que pueden ustedes también canalizar a sus clientes o futuros clientes. Ahora, las multas, bueno, las multas, acá se borró la imagen, habíamos dicho son de 3 tipos, ¿no? Son leves, perdón, las infracciones, la gravedad de las infracciones son de 3 tipos, leve, grave o muy grave. ¿Cuándo una infracción es leve? Una infracción es leve cuando trata únicamente de temas de carácter formal. Por ejemplo, hay casos en donde el empleador le da una charla de inducción al trabajador, y es una charla amplia, de repente todo el día, brindándole una charla de inducción al trabajador. Sin embargo, no tienen registro de la inducción, ¿no? La ley nos señala que junto al contrato o anexo al contrato debe entregarle recomendaciones de seguridad. Hay muchas ocasiones en donde sí les dice esas recomendaciones de seguridad, pero no tiene un registro.
Entonces se entrevista al trabajador, dice, sí, sí me dijeron, sí me hablaron. El empleador dice, sí, lo hemos tenido acá un día en inducción completa, cómo son nuestros procesos de seguridad, etcétera, etcétera, pero no han firmado ningún documento. Entonces, en ese caso, es solamente una infracción leve, son temas formales, ¿no? Generalmente no se multan por estos temas formales porque son subsanables, ¿ya? Son subsanables. Pero eventualmente hay ocasiones en donde no se pueden subsanar. Por ejemplo, yo investigué un accidente en donde el trabajador eh, le enviaba a su esposa, era fuera del lugar donde radicaba, y le enviaba a su esposa unos WhatsApp diciéndole, todavía no me han pagado, todavía no me han pagado, no te puedo depositar porque todavía no me han pagado, ¿ya? Ese trabajador estaba preocupado porque no le habían pagado, porque tenía que transferirle a la esposa, porque la esposa tenía que hacer un hijo, porque el hijo iba a postular a la universidad y necesitaba inscribirse hasta tal fecha. Estaba con ese tema. El hecho es que le ocurre un accidente al trabajador y falleció finalmente, pero en el momento que se hizo la investigación estuvo en coma. Entonces, ocurre que dentro de la investigación salen pues varios temas, ¿no? Dentro de esos temas, si estaba capacitado, no estaba capacitado, qué labor realizaba, etcétera. Un elemento importante a considerar fue precisamente de la entrevista a la señora, es que estaban preocupados por este tema de la postulación de su hijo a la universidad, o sea, el futuro de su hijo. No podía inscribirlo porque no tenía plata y no tenía plata porque no le habían pagado. ¿Y qué ocurrió? Que sí le habían pagado al señor, solamente que el jefe de recursos humanos un poco descuidado les dijo, no sé, era un campamento, no estaba dentro del equipo, dicen, no sé si hayan depositado o no deben haber depositado, pues, ¿no? Pero confírmeme si me han depositado, si no me han depositado, por favor, si no para prestarme, ya veré, pero confírmeme, y lo tenían en este plan, no había nada. Entonces, finalmente, claro, las multas de este tema fueron varias, pero una de ellas fue una infracción leve, que fue no entregar la boleta de pago, porque la ley dice que efectuado el pago de la remuneración, se disponen de 3 días para entregar la boleta al trabajador. Entonces, este trabajador, que le habían pagado ya hacía 5 días, pero que él no entraba a internet, no miraba, no revisaba, y simplemente estaba a la espera que el jefe le diga, ya hemos pagado hoy día, para él agarrar y hacer su transferencia. Entonces, simplemente por esa dejadez o por esa falta de información o de documentación en este caso, pues no tenía esa información. Entonces se multó por algo que ya terminaba siendo insubsanable, ya no tenía sentido que le entreguen la boleta a un fallecido, ¿no? ¿No? Eso es un ejemplo. Es un ejemplo de una infracción leve, pero a la vez es un ejemplo para que tomen ustedes en consideración de la implicancia de muchos factores que son parte de las causas básicas de un accidente de trabajo, ¿ya? O sea, este es un tema que ustedes van a ser responsables de llevar a cabo procesos de investigación. Y al llevar a cabo esos procesos de investigación, no solamente sentar y mirar, ¿qué pasó? Se cayó, le golpeó la cabeza y se murió. Ah, ya. ¿No? El trabajador está... Las descripciones de los accidentes generalmente son extraordinarias, ¿no? Largas, bien detalladas. Estaba con su pantalón rojo, visible, etcétera, etcétera. Pero es el análisis lo que se necesita. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué esta persona estaba distraída, etcétera? Entonces, les había dicho, hay 3 tipos. Una es infracción leve, cuando se tratan de temas formales. Infracción grave es cuando afecta efectivamente pues, la salud, la vida, la integridad de la persona, ¿no? E infracción muy grave es cuando además de afectar la vida, la salud, ya termina siendo para un grupo especial que se llaman grupos de protección especial, ¿no? Como es el caso de madre trabajadora, lactantes, personas con discapacidad, en donde no se puede, digamos, exponer a estas personas, ¿no? Una infracción por la misma infracción, el mismo hecho, por ejemplo, daña a una persona que no tiene una discapacidad versus el que daña a una persona con discapacidad, pues constituye una infracción de diferente gravedad, ¿no? La primera es grave, la segunda es muy grave. O cuando se afectan derechos fundamentales.
dentro de los derechos fundamentales, el derecho a la representación, la libertad sindical, por ejemplo, ¿no? Cuando no se permite que los trabajadores ejerzan sus funciones de representación de los trabajadores, ¿no? Ahora bien, otro tipo de consideración que hay que tomar en cuenta es las infracciones que son subsanables y las que son insubsanables. Y esto es importante, fundamental, porque todas las que son subsanables, como su nombre lo indica, pueden pues subsanarse, ¿no? O sea, usted tiene oportunidad de tomar alguna medida a través de la cual esta infracción pues regrese a su situación inicial y no ocurra algún daño. Por ejemplo, haciendo una visita de inspección, ustedes haciendo una verificación, pues advierten que un trabajador está sin casco. Entonces agarran, van al almacén, sacan un casco y se lo entregan. ¿Correcto? Ustedes han subsanado esta infracción. Tendrán que hacer ustedes la investigación por qué esta persona estuvo trabajando sin casco. Si fue el supervisor quien le autorizó, si es que no habían cascos en almacén, si es que este es un incumplimiento de esa persona que porque dice que le pica la cabeza no lo usaba, o por qué razón. Pero ustedes pueden subsanar esto a la inmediatez, sacando un casco y dado. Sin embargo, hay infracciones que son insubsanables, es decir, que no hay forma de retrotraerse en el tiempo y evitar que ocurra el daño para el trabajador, o el daño o el perjuicio. El mismo caso de este trabajador que está trabajando sin casco, que le cae un ladrillo en la cabeza y le revienta la cabeza. Por más que ustedes digan, uy, toma, ahora te doy el casco, pues ya ocurrió el daño. Entonces, ese daño ya es insubsanable, ¿no? O sea, no significa que no se vaya a recuperar la persona o se va a morir, no, sino que ya hubo un daño, ya hubo una lesión. Entonces, eso termina siendo una infracción de carácter insubsanable. La ley señala, por ejemplo, que cuando menos deben llevarse a cabo 4 capacitaciones. No dice que se lleven 4, dice cuando menos. Es decir, por lo menos 4. Entonces, si ustedes tienen un proceso de fiscalización en donde el inspector les pide la documentación correspondiente a la capacitación del año 2019, y ustedes verifican y dicen, uy, acá solamente hemos tenido 3, o para tal trabajador solamente hemos tenido 3, eso ya no puede subsanarse, porque no hay forma de que regreses al año 2019 a darle otra capacitación, ¿correcto? No hay forma, entonces es insubsanable. Sin embargo, si en este momento, estando 20 de junio, tuvieses una inspección y solamente tienes 2 o 3 o una, incluso ninguna, ¿no es cierto? La ley señala que son cuando menos 4 al año y tú podrías decir, sí, voy a llevar las 4, voy a llevar 2 en noviembre y 2 en diciembre. Podría ser, ¿no? Es una trampa que suelen usar mucho las empresas, no digo que la hagan, pero podría ser si es que efectivamente el plan de seguridad de ustedes así lo ha establecido, si su programa así lo tiene establecido. Para ello, como repito, la inspección hace toda una investigación, pues, ¿no? Porque si ustedes tienen un plan o un programa debidamente establecido, con presupuestos aprobados, en donde dice que se van a llevar a cabo esas 4 en noviembre y en diciembre, además que la ley exige que el plan de capacitaciones sea aprobado por el comité, y ustedes tienen una reunión del comité del, no sé, del 18 de enero, en donde aprobaban dicho plan, pues entonces la evidencia, ¿no? El hecho verificado, es que ustedes no han llevado a cabo la capacitación, pero que la llevarán posteriormente dentro del periodo establecido. ¿Correcto? Entonces, no habría ahí infracción, o si lo hubiese, sería subsanable. ¿Ya? Es importante tomar esto en consideración, la característica de subsanable o, no o insubsanable. Porque si es subsanable, el inspector le va a requerir, le va a ordenar el cumplimiento. Y si es insubsanable, se lo tiene que notificar también. Le tiene que decir, señor, esta ya es insubsanable. ¿Cuáles son las infracciones leves? Las que están tipificadas, habíamos hablado en el Decreto Supremo 019/2006 TR. Las infracciones leves, ¿no? La falta de orden y limpieza del centro de trabajo que no implique riesgo para la integridad física y salud de los trabajadores.
De pronto en la azotea, o en un sótano, o en un garaje, se encuentra pues que hay, o en un punto, un propio puesto de trabajo, ¿no? En un escritorio, en fin, se encuentra pues que hay desorden, ¿no? Esto no va a generar la muerte, no va a generar grave riesgo para las personas, pero esto es una infracción leve. Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la prevención de riesgos, siempre que carezcan de trascendencia grave para la integridad física o salud de los trabajadores, ¿no? Habíamos dicho, a veces puede hacer alguna señalización menor, ¿no? Algún tema que no sea relevante. Y bueno, habíamos dicho la naturaleza propia de la naturaleza propia de las infracciones leves es esa, ¿no? Es la de no afectar obligaciones de carácter formal o documental, ¿no? Por ejemplo, eh, ustedes ven ahí en el punto A, política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. La ley señala que la política, ¿no?, debe estar suscrita, debe estar firmada por el representante de mayor jerarquía de la institución, de la empresa. A mí me ocurrió en una ocasión que una empresa presentó su política y no estaba firmada. Entonces yo le dije, ¿y la firma del gerente? Sí, es que el gerente está en Lima. Bueno, pues tiene que firmarla, me trae usted, en todo caso, en el desarrollo de la inspección, me trae usted la política firmada por el gerente, ¿correcto? Y me acredita que esa política firmada sea la que está publicada. Bueno, parece que no le dieron mucha intención. Culminó el proceso de inspección, no lo hicieron, tuve que requerir, es decir, tuve que ordenar que publicasen la política suscrita por el representante legal, por el gerente general, ¿no? Y por alguna razón se les pasó, porque es bastante sencillo, o sea, es algo muy fácil de subsanar, pero bueno, se les pasó. Y no lo hicieron y tuve que multarlos por eso. Ahora, claro, ellos argumentaban que era un tema formal, bueno, se les multó como infracción leve, porque es una infracción leve, es un tema de carácter formal. Sin embargo, tiene sus implicancias, tiene importancia, porque ustedes como parte del empleador que van a hacer y como trabajadores que también van a hacer, pues las labores que realizan las realizan en base a un contrato, ¿no? Y un contrato no es solamente lo que dice el documento que tiene el título contrato. Es decir, el contrato de trabajo es mucho más amplio. Los memorandos, ¿no?, van cambiando los contratos de trabajo. Los reglamentos van modificando los contratos de trabajo. Su contrato de trabajo va teniendo modificaciones. Pero esas modificaciones tienen que tener un sustento, ¿no? O sea, por ejemplo, una de esas modificaciones o parte de ese contrato es la política. Cuando a ti te contratan y te dicen, esta es mi política, y dice esto, 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 esto y esto, y lo firmo yo, que soy el gerente general, entonces te están dando a ti información respecto a las condiciones en las que vas a trabajar. Y si es que eso no se cumple, pues es una causal que tú puedas reclamar, ¿no? Por un lado. Y si por otro lado es un documento que no tiene una firma, entonces no es válido. Tú podrías decir, no, aquí en esta hojita dice que me van a aumentar el sueldo cada 2 meses. ¿Y esa hojita quién la firma? ¿Quién dice? ¿Dónde dice? ¿No? Por eso es importante la firma dentro de la política, porque es parte del contrato. ¿Ya? Eso para ponerles de ejemplo de una infracción leve. Las infracciones graves, bueno, dentro de las infracciones graves tenemos la falta de orden y limpieza del centro de trabajo que implique riesgos para la integridad física y salud de los trabajadores. Acuérdense que hemos visto como leve el mismo tenor, solo que no implica riesgos para la integridad física de los trabajadores. En este caso, sí implica riesgos. Entonces, ¿de qué trata, por ejemplo? Había un depósito, un almacén, en donde tenían un área donde almacenaban las parihuelas, ¿sí? Pero aparentemente había ahí un nido de ratas. Entonces, una cosa es tenerlo, digamos, en la azotea, en el techo, en donde no hay acceso, ¿no? Y por tanto, bueno, es un desorden, es falta de limpieza, pero no hay riesgo para la salud de los trabajadores. Y otra cosa es que en tu propio centro de trabajo, donde tú tienes que ir todos los días y sacar una parihuela y actividad, pues cada vez tienes que estar al chis de no encontrarte con una rata. Y no por el susto que implica la rata, sino porque te puede morder.
te puede morder y eso implica un riesgo biológico, ¿no? Puedes contraer alguna enfermedad, ¿no? Entonces, eso está tipificado como una infracción grave, ¿no? Bueno, ponemos acá un ejemplo de la norma, la G50. La G50 era la de seguridad y salud durante la construcción, ¿no? Respecto a las zonas de evacuación, hay que delimitar los ambientes de almacenamiento, etcétera, ¿no? Esto es falta de orden y de limpieza, ¿no? Y que puede generar un riesgo grave a los trabajadores, ¿no? Soldar teniendo cercanos el acetileno en este caso y el propio oxígeno. El oxígeno no hay tanto problema, el acetileno, ¿no? Acá el cableado, ¿no? El desorden aquí, tanto en la planta como en un lugar donde laboren las personas, ¿no? Eso genera riesgos para la seguridad y la salud. Otra infracción grave es no informar a la autoridad competente cuando hay accidentes de trabajo, accidentes o incidentes peligrosos, ¿no? Esto quiero yo detenerme acá un ratito porque esto muchas veces, yo espero que no les ocurra, no les vaya a ocurrir nunca, porque a veces los jefes, los gerentes, los administradores ordenan al prevencionista, al supervisor, que no reporten algún tipo de accidente de trabajo a los centros médicos. Por ejemplo, se accidentó un trabajador, le dicen, ¿sabes qué? No, no lo lleves, no actives el SSTR o no lo lleves al seguro que lo tiene. Llévalo a tal clínica, no importa, nosotros pagamos, pero no digas que ha sido accidente de trabajo. Y le dicen al trabajador, tú tienes que decir que en tu casa te resbalaste, te golpeaste la cabeza, o que te cortaste el domingo haciendo una labor domiciliaria en tu casa, ¿no? Entonces, eso es una infracción grave. No comunicar, el punto 3 es no comunicar los accidentes de trabajo no mortales al centro médico asistencial donde el trabajador accidentado es atendido. O sea, llevarlo y decirle a la clínica, no ha sido accidente común, en vez de decir que es accidente de trabajo, es una infracción grave. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque los centros médicos tienen la obligación de reportar los accidentes mortales, los accidentes no mortales y los accidentes que aparentemente son accidentes de trabajo. Y precisamente su fila es la investigación. Y de ser el caso de identificar que se trasladó al trabajador, perdón, se trasladó al trabajador a un centro hospitalario o un centro médico y no se reportó como accidente de trabajo lo que es accidente de trabajo, pues es una infracción. Además está decir de los dos primeros puntos, ¿no? La ley es bien clara de que dice que el empleador debe comunicar dentro de las 24 horas los accidentes de trabajo mortales o los incidentes peligrosos. Habíamos hablado antes de lo que son infracciones subsanables e insubsanables, ¿verdad? Pues no comunicar dentro de las 24 horas es una infracción insubsanable. Es decir, si lo comunicas a los 2 días, ¿no? Ya es una infracción insubsanable, porque tú tienes 24 horas para comunicarlo. No tienes 25 ni 26, tú tienes 24 horas para comunicarlo. ¿Y por qué? Porque comunicándolo dentro de las 24 horas, la inspección de trabajo toma conocimiento y actúa conforme a eso. De manera que sea persona al día siguiente o de repente dentro de 3 meses, pero tú ya cumpliste. ¿Correcto? Porque si no lo comunicas dentro de las 24 horas, entonces estás impidiendo que la autoridad de trabajo tome conocimiento inmediato y actúe inmediato. ¿Sí? Hay casos que están, reportan, se genera la alerta, hay un inspector de retén a disposición y le hace la visita inmediatamente. Y hay casos en donde reportas el accidente mortal y el inspector aparece a los 3 meses. No por culpa del inspector, sino porque es el trámite burocrático en algunos casos. Entonces, claro, tú dirás, pero ¿qué importa si se aparecieron a los 3 meses? Sí, ese es un tema, digamos, de negligencia de la autoridad inspectiva o del Estado en sí para cumplir con para lo que está diseñado, que es para su atención inmediata. Pero la obligación del empleador es dentro de las 24 horas. Infracción grave también es no llevar a cabo la investigación de accidentes de trabajo si ocurre daño a la salud del trabajador o existen indicios de medidas preventivas insuficientes, ¿no? Esto
como ustedes saben, nosotros no podemos soslayar la importancia de la investigación de los accidentes. O sea, el registro de accidentes no es solamente para poner información y punto, no. Es una fuente de información importante para el empleador y para el Estado, para adoptar medidas respecto a ello, ¿no? Entonces tienen que informar las medidas, llevar a cabo la investigación y a qué medidas han llegado. No llevar a cabo la evaluación de riesgos, ¿no? El hiper. Hay muchas empresas que no saben qué es un hiper. Tú le preguntas a cualquier empresa, oye, si vas a poner un negocio, ¿qué tienes que hacer? Y te dirán, tengo que sacar mi RUC, tengo que sacar mi licencia de funcionamiento, ¿no? Ahora, con esto de la pandemia, te dirán, tengo que tener mi protocolo, ¿sí? Recién empieza a sonar esos términos, protocolo, hiper, ¿no? Procedimiento escrito de trabajo seguro, empiezan a sonar recién estos términos. Sin embargo, la ley que existe desde el año 2011 exige que se tenga un hiper. Y es un documento obligatorio, tan obligatorio como lo es el RUC, la licencia de funcionamiento. Pero la gran mayoría de empresas no lo conoce. No lo conoce, no se ha hecho conocer y no había la cantidad de profesionales suficientes cuando empezó esto para que pudiesen encargarse. Hoy es un mercado casi virgen, casi virgen. Yo les aseguro, yo les digo a ustedes, estoy seguro que ustedes se encuentran con 5 negocios ahorita y de los 5 negocios les preguntan y 2 pues, tendrán su matriz hiper. Y los demás no solo no la tienen, sino que no saben qué cosa es. Y para eso existen profesionales como ustedes que pueden levantarlos y que además es una oportunidad de negocio para ustedes, ¿no? Y que no tenerlo, como les decía, la ley obliga a que tengan un hiper. Es un hecho constatado que las empresas no tienen el hiper. Está tipificado, o sea, es una multa, es una infracción grave. Si es una empresa con 5 trabajadores y es no MIPE, ya saben cuánto es la multa, ¿no? Vamos a hacer unos ejercicios al final. Otra infracción grave es no realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica. Ustedes saben que la ley exige examen de ingreso para algunos casos, examen periódico cada 2 años, o cada año si es que es empresa de alto riesgo, y examen de salida, si es que es también empresa de alto riesgo, o si es solicitado por el trabajador, ¿no? Entonces, no realizar estas evaluaciones médicas constituye una infracción grave. Y les aseguro que la gran mayoría de empresas, la tienda de abarrotes que está en la esquina de su casa, donde tienen una trabajadora que labora hace 7 años, pues ya ha debido de llevar 2 exámenes médicos ocupacionales, por lo menos, ¿sí? Y les aseguro que no lo saben. Entonces, ustedes pueden contribuir con implementar el sistema de gestión de estas pequeñísimas empresas, microempresas, que es un potencial fuerte, ¿no? Es válido que se quiera laborar en una gran mina, en una gran industria, es perfectamente válido, pero no soslayemos la importancia de la microempresa, de la pequeña empresa en nuestra economía y que termina siendo un buen nicho de mercado, ¿no? Es un buen nicho de mercado. El incumplimiento de las obligaciones de implementar y mantener actualizados registros, ¿no? Los registros, recuerden, registro de accidentes, registro de monitoreo, registro de capacitaciones, registro de auditorías, registro de entrega de equipos de seguridad, etc. El incumplimiento de la obligación de planificar la acción preventiva, ¿no? No contar con el plan de seguridad, no contar con el programa de seguridad, ¿no? Acordémonos que tenemos que tener todas esos documentos. No cumplir con las obligaciones en materia de formación e información suficiente y adecuada a los trabajadores. Esto es bastante común porque se dan capacitaciones dentro de las 4 mínimas que exige la ley. Generalmente se tiene primeros auxilios, manejo de extintores y un par más que cada empresa pone. Sí, pero la ley señala que hay que dar formación e información suficiente y adecuada. De manera que, claro, para todos puede ser un tema de primeros auxilios, un tema de contra incendios, pero para el trabajador que realiza labor en almacén, pues tiene que ser adecuado al trabajo que realizan, que debe ser diferente a la señorita secretaria, al señor cajero, ¿no? Al conductor,
al que opera una máquina, a un vendedor, a un profesor de colegio, ¿cierto? Cada uno de estos profesionales, técnicos, en fin, tienen diferentes necesidades en diferentes situaciones. Una persona que trabaja en un municipio no es lo mismo el que trabaja en limpieza de parques y jardines, la que hace barrido público, o la que hace recolección de residuos sólidos, ¿no? Dentro de una misma institución, dentro de la misma área, los tres son obreros municipales. O un sereno, por ejemplo, ¿no? Los cuatro son trabajadores municipales, son obreros municipales, dentro de los cuatro, pero tienen que tener una formación, una información distinta. Esta es la más abierta de todas, ¿ya? Y es precisamente la que refiere incumplimientos a lugares de trabajo, herramientas, máquinas, equipos, agentes físicos, biológicos, entregas de equipos de protección personal, almacenamiento, medidas de higiene o medidas de higiene personal, etcétera, ¿no? Por ejemplo, no tener casilleros, no dotar de agua para los casos en donde es exigible, etcétera, ¿no? Son infracciones graves. No adoptar medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios, evaluación de los trabajadores. Hay casos, por ejemplo, hubo un caso de una muerte, no fue bueno, se consideró accidente de trabajo, pero no había responsabilidad del empleador. Fue una muerte natural, ¿no? Fue un infarto. Y claro, un infarto ocurrido dentro del centro de trabajo, dentro del horario de trabajo, técnicamente está considerado como un accidente de trabajo. Pero, dado que la muerte no ocurrió con motivo del trabajo, no había responsabilidad del empleador. Pero ninguna de las personas que estaban a su alrededor había recibido medidas en capacitación respecto a primeros auxilios o evacuación de los trabajadores. No sabían dónde tenían que llamar, que llama de salud, que mejor llama a la clínica tal, llama alerta médica, ya, al final no sabían a quién llamar, si a los bomberos. ¿Cuál es el número de los bomberos? 105, 106, 116, 126, 286. En ese momento nadie sabía, nadie tenía. Entonces, es una infracción grave no adoptar este tipo de medidas, porque la ley lo exige. Cuando se trabajan con contratistas o subcontratistas, tienen que establecerse coordinaciones entre estas empresas, ¿no? La ley señala cuáles son las responsabilidades de la compañía principal. No contar con esa coordinación es una infracción grave también, está tipificada aquí. No constituir o no designar a algún trabajador para que participe como supervisor o como comité de seguridad. También el no brindarle la formación específica para el comité. También es una infracción grave. O sea, no tener comité, no permitir que participe algún trabajador en comité. ¿Qué significa no permitir que participe algún trabajador? Yo les comento. Una empresa no, de alguna forma, bueno, se concluyó con que vulneró el derecho del trabajador en permitir su participación en el comité, porque convocó a elecciones cuando el trabajador estaba de vacaciones, pese a que había vencido con bastante anterioridad la gestión anterior. Y ese trabajador venía reclamando. El hecho es de que salió de vacaciones y apenas sale de vacaciones hacen la convocatoria, ¿no? Y este señor, bueno, se casó, todo un tema, ¿no? Se había casado, se fue de viaje, no pudo votar, no pudo participar en elegir o en ser elegido. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué significa? ¿Que no hay que sacar de vacaciones a nadie en ese periodo? No. Significa que hay que cumplir con los procedimientos, hay que cumplir con los plazos, hay que cumplir con no vulnerar el derecho del trabajador. Si estando de vacaciones, porque así le correspondía, pues decidía asistir a votar, era su derecho. Si no asistía, también podía no votar, porque no hay obligación de hacerlo, ¿no? Pero la postergación del proceso electoral, pese a que había vencido y todo lo demás, llegó a concluir que hubo ahí una intencionalidad. Consecuentemente, una infracción grave por la que se multó. La vulneración de los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores reconocidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
Aquí, señores, es importante tener en consideración un tema. La ley restringe hacer público de conocimiento la situación médica de los trabajadores, ¿correcto? Pero los demás registros sí son de acceso para los trabajadores o los sindicatos o sus representantes, ¿no? ¿Qué significa? Que si algún trabajador en algún momento señala, yo quisiera, por favor, revisar las investigaciones de accidentes del último año, pues no podemos negárselo. Es derecho del trabajador a acceder a esa información. ¿Ya? Lo único que podemos negar es, como repito, la situación médica del trabajador. O sea, nosotros no podemos exhibir los exámenes médicos ocupacionales, porque eso tiene carácter confidencial y privado, no es un acto médico. Pero por lo demás, sí. Entonces, ahí nosotros tenemos varias denuncias de ese tipo, ¿no? Los sindicatos piden esa información y la persona encargada de seguridad dice, no, pues, si no ha sido tu accidente, no tengo por qué mostrártelo, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. El incumplimiento de las obligaciones relativas a la realización de auditorías, ¿no? Como ustedes saben, las auditorías son periódicas. Cuando salió la norma, las auditorías tenían que realizarse anualmente y habían a nivel nacional 8 auditores. De manera que se tuvo que dar una suerte de amnistía, ¿no? En la ley 30222 salió esto de que no era auditable hasta el 2017, hasta julio del 2017, ¿no? Que no era exigible. ¿Por qué? Porque no habían pues, profesionales registrados ante el Ministerio de Trabajo para realizar auditorías, ¿no? Pero esta es una infracción grave. Hoy está vigente el que se tengan que hacer las auditorías y por tanto es exigible, está tipificado y si no las tienen las empresas, pues hay una sanción. Otra infracción grave es no cumplir las disposiciones del seguro complementario de trabajo de riesgo. Ustedes saben, en el anexo 5 de la Ley de Modernidad de la Seguridad Social, están establecidas todas las actividades que tienen obligación de tener seguro complementario de trabajo de riesgo. Y las obligaciones relativas al seguro complementario de trabajo de riesgo no solamente es contratar la póliza, ¿no? Es pagarla cuando corresponde pagarla, es registrar al trabajador con el valor de remuneración que corresponde, ¿no? Porque en algunos casos a todos les ponen sueldo mínimo, ganan más, pero sueldo mínimo. Entonces, cuando hay un accidente, que cae incapacitado o que fallece, la prima, como se paga la prima en base a la remuneración, pues resulta que la póliza no llega a cubrir la remuneración del trabajador y genera todo un problema. Ojo, esto cuando es obligatorio, ¿no? A ver, ¿cómo les explico? El seguro complementario de trabajo de riesgo es obligatorio para ciertas empresas y es obligatorio para ciertos puestos de riesgo, ¿ok? Sin embargo, es común que las empresas, por contratos comerciales, exijan esto a sus clientes o a sus proveedores. Por ejemplo, el mall, ¿ya? Los malls, la gran mayoría de malls, de los centros comerciales me refiero, obligan a las empresas a las que les arriendan sus tiendas comerciales, les obligan a que sus trabajadores estén coberturados por SCTR. Incluso, ni siquiera les obligan a que los pongan en planilla, no. Ok, yo te alquilo a ti para que tú vendas ahí salchipapas. ¿Okay? Vas a tener 4 trabajadores, muy bien. Tú me tienes que presentar mensualmente la póliza, el listado que acredite que esos 4 trabajadores están registrados, cuentan con un SCTR. Esa es una obligación contractual, ¿no? Es un acuerdo entre las partes. Al no ser obligatorio, no puede ser exigible por SUNAFIL. Nosotros, SUNAFIL, no podemos exigirle, oiga, usted trabaja dentro de un mall, así que tiene que tener SCTR. No, porque la ley no se lo exige, ¿correcto? Entonces, si la ley no lo exige, nosotros no podemos obligarlos. Habíamos hablado cuando vimos el trípode para lograr una sanción, ¿no? Una es una norma que obligue o que prohíba. En este caso, hay una norma que obliga a tener el SCTR a ciertos tipos de empresas y para ciertos puestos. En el caso de este ejemplo que les he puesto de los centros comerciales, no existe una norma que así lo señale. ¿Cuáles son infracciones muy graves? Habíamos dicho que las que afectan
tan igual que a los demás, pero a grupos específicos, ¿no? No observar normas específicas de materia de protección de la seguridad y salud en el trabajo, de las trabajadoras durante periodos de embarazo, lactancia o de trabajadores con discapacidad. No observar normas específicas en trabajo de protección de seguridad y salud de menores trabajadores. Existen menores trabajadores, está autorizada el trabajo de menores a partir de cierta edad y para ciertas labores no riesgosas, ¿no? Pero aparte que es una infracción hacerlos laborar en actividades riesgosas, es otra infracción muy grave el no observar las normas específicas sobre seguridad. Designar a trabajadores en puestos incompatibles con sus características personales, ¿no? Hay varios casos, o había un caso, por ejemplo, de un vigilante con manejo de arma, pero que no tenía autorización. No tenía autorización de arma. Y dentro de la evaluación psicológica, era una persona agresiva. Entonces, ese es un puesto incompatible, ¿no? O sea, le das un arma a una persona que no tiene mucha estabilidad y que no tiene autorización para tener el arma. Incumplir el deber de confidencialidad en el uso de los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores. Este es un tema importante que muchas veces se vulnera sin mala intención. Nosotros los inspectores vamos y pedimos, por ejemplo, queremos que nos acrediten que han llevado a cabo el examen médico ocupacional de los trabajadores del año 2019. Y el prevencionista va y nos lleva todos los exámenes médicos ocupacionales. Eso es una infracción. El prevencionista no puede tener acceso a esa información. Esa es información médica. Solamente puede manejarla el paciente y el profesional médico, no una enfermera, un obstetriz, un psicólogo, no, solamente el paciente y un médico, ¿no? En teoría, el médico ocupacional de la empresa o el médico ocupacional que ha contratado a la empresa a través de la clínica ocupacional. Pero no es información que no puede manejar la otra persona. Si yo paso un examen médico ocupacional y me hacen un examen de sangre y aparece que tengo SIDA, pues esa es información que nadie debe saberla. Nadie tiene por qué saberla. Simplemente en mi certificado de aptitud señalará si es que esa condición tiene o no tiene alguna restricción o no. Si voy a realizar una labor que no tiene nada que ver con lo que padezco, pues no tiene por qué señalarse. Ahora, si yo soy enfermero y digamos voy a estar en acceso o voy a inyectar a personas, ¿no? Y yo padezco una enfermedad de este tipo, entonces sí me va a aparecer la restricción de no laborar en esa área, ¿no? El perfil de puesto mismo me señala que no puedo hacerlo. Tan igual como que una persona que tiene tuberculosis no puede trabajar pues en una empresa de comida, ¿no? Entonces, pero no es que todos tienen que saber o cualquiera puede tener acceso a información de este tipo. Eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, superar los límites de exposición a agentes contaminantes, ¿no? Esto también es un tema que hay que tener mucho cuidado. Nosotros a veces no lo sabemos, las personas a veces no lo saben y están expuestos a agentes contaminantes eh, que sin saberlo, sin quererlo, pues terminan haciendo mucho daño, no como accidentes, sino como enfermedades ocupacionales. Esta infracción es muy grave. Ya. Esto es importante. Las acciones y omisiones que impidan el ejercicio del derecho de los trabajadores para paralizar sus actividades en los casos de riesgo grave e inminente. ¿Qué cosa es un riesgo grave e inminente? ¿Qué cosa es paralizar una actividad? Yo les comento un caso. Ya, terminamos con esto para hacernos un break o... A ver, nos vamos 10 minutitos un break, ¿ok? Sí, son 5:15. 10 minutitos un break para terminar con las infracciones graves. Ya nos falta poco, unas 16 nomás. ¿Ya? Y les comento de este caso que se lo van a encontrar ustedes. Les va si es que ya están trabajando, les va a sonar conocido. ¿Ya? 5:16, 5:25 estamos reiniciando. ¿Ya, jóvenes? Gracias.
Ah, chicos, ¿qué pasó? ¿Se fue el profesor o está ahí arreglando su problema?
¿Estamos? A ver. Ya. Ok. Continuamos entonces, jóvenes. Les decía, hemos estado viendo los tipos de infracciones que para que estas infracciones concluyan en una sanción, pues tienen que confluir tres cosas, ¿no? Una norma que nos obligue, un hecho constatado y debe estar tipificado. Estamos revisando las tipificaciones que están señaladas en el decreto Supremo 019-2006 TR, en donde se detallan todas las tipificaciones, desde el capítulo 26, 27 y 28 del decreto supremo referido, aparecen todas las tipificaciones. Una de ellas, la que genera mucha discordancia, es la de infracciones muy graves respecto a las acciones y omisiones que impidan el ejercicio del derecho de los trabajadores para paralizar sus actividades en los casos de riesgo grave e inminente. A ver, les voy a comentar un caso que real, ocurrido y que es muy común. Realizando un recorrido por una obra civil, una obra civil bastante grande, encontramos a un trabajador recostado en un ambiente en donde estaba, no solo recostado, estaba durmiendo. Ese trabajador que estaba durmiendo, tuvimos que acercarnos hasta donde él, ¿no? Para moverlo y poderle decir, oiga, despierte, ¿qué ha pasado? De repente estaba desmayado. Entonces, cuando se despertó, este señor era un dirigente sindical que había decidido echarse a recostarse. Entonces, cuando la persona encargada, el, el auxiliar del residente, le dice, oye, ¿qué haces acá echado así, no? Entonces, este trabajador, que además era un dirigente sindical, optó por decir, bueno, yo me he sentido un poco mal porque no hay agua, está haciendo mucha calor, he sentido que me desvanecí, así que he venido y he paralizado mis actividades porque me he sentido que este era un caso de riesgo grave e inminente. Entonces, eso que les estoy contando ahora, y que es lamentablemente común y que se llama esto abuso del derecho, ¿no? El derecho protege a las personas y el derecho laboral protege al trabajador. Habíamos hablado en un principio de esa falta de simetría que hay entre el trabajador y el empleador. El empleador es grande, el trabajador es pequeñito, el derecho laboral es el que los equipara. Y nosotros verificamos que se cumplan las normas simplemente, sin tomar partido ni por el trabajador ni por el empleador. Entonces, esta viveza de este trabajador que se decidió hacer esto, ¿a qué se debía? A que la ley efectivamente señala que cuando un trabajador se encuentra en una situación de riesgo grave e inminente, tiene derecho a paralizar sus actividades. Entonces, y señala también la ley que el empleador debe establecer los mecanismos para que sea de conocimiento de los trabajadores este hecho. Y esto es algo que lamentablemente no está muy aplicado en la realidad. Si en las empresas en las que ustedes trabajan o han trabajado, y ojalá en las que vayan a trabajar, se tiene que implementar en el plan, en el reglamento, en un memorándum o en el documento más idóneo que ustedes estimen conveniente, el mecanismo por el cual un trabajador, cuando advierte que está en riesgo grave e inminente, debe de paralizar, siendo, por ejemplo, lo más razonable, señalar, primero paraliza, y segundo, avisa automáticamente, inmediatamente, ¿no? O sea, no puede paralizar y no avisar, que es lo que hacía esta persona, y muchos casos de abuso de derecho, en donde basta decir, pues me he sentido mal y he paralizado. ¿Y por qué no has avisado? ¿Y dónde dice que yo tengo que avisar?
En el reglamento no lo dice. La ley dice que yo tengo derecho a paralizar. Y también dice que ustedes tienen que normar o establecer los mecanismos. Como ustedes no han establecido mecanismos, bueno, pues yo hago caso a la ley y simplemente paralizo, ¿no? Y punto, paralizo. Y estoy en mi derecho y ustedes no pueden impedir esto, porque impedirlo es una de las infracciones muy graves que precisamente estamos haciendo referencia en este momento y que han traído a colación este ejemplo que estoy poniendo, ¿ya? Entonces, cuando ustedes diseñen reglamentos de seguridad, normas, eh, dentro de su plan, dentro de las capacitaciones, etcétera, es importante que ustedes señalen esto, ¿no? El trabajador tiene derecho a paralizar sus actividades en caso de riesgo grave e inminente. Pero es importante que ustedes señalen cuáles son estos mecanismos, o sea, cómo debe hacerlo. Primero, obviamente, paralizar, ¿no? Y segundo, avisar a la inmediatez. ¿Cómo? Tocar un pito, jalar, apretar un timbre, jalar una campana, gritar, avisarle a su jefe inmediato, avisarle a dos compañeros, avisarle al vigilante de la puerta. No lo sé, ustedes lo determinarán dependiendo del tipo de labor que realicen, la forma, la ubicación, etcétera. Pero tienen que señalarlo porque si no, esta es una infracción típica. ¿Qué suele ocurrir? ¿Ya? ¿Qué suele ocurrir? Este ejemplo que yo estoy poniendo es de una visita que hicimos en donde yo mismo estuve presente, ¿no? Donde yo mismo estuve presente, o sea, no me la han contado, ¿no? Pero tenemos varias denuncias de trabajadores que dicen, a mí me han suspendido, me han llamado la atención, me han puesto un memorándum. ¿Por qué? Porque me han encontrado durmiendo, porque me encontraron en la cafetería. ¿Y por qué estaba usted durmiendo en la cafetería, en otro sitio? No, porque paralicé mis actividades porque percibí un riesgo grave e inminente. Entonces tenemos que recurrir a la empresa y decir, señores, el señor percibió esto, puede ser cierto o no, no lo sé, eso lo vamos a investigar en segunda instancia. En primera instancia vamos a ver cuáles son los mecanismos que ustedes han establecido para estos casos. No, bueno, no tenemos nada establecido. Bueno, si no tienen nada establecido, entonces el señor ha actuado conforme a ley. El sentido común nos lleva a decir que efectivamente pues es un abuso de derecho, pero legalmente el señor actuó conforme a la ley. Ustedes no pueden amonestarlo, sancionarlo, ni mucho menos, o adoptar algún tipo de acción u omisión que le impida el ejercicio de este derecho al trabajador, y eso es una infracción muy grave, ¿no? Entonces, por ejemplo, si lo suspendieron un día, bueno, pues van a tener que pagarle ese día, ¿no? Termina pues sacando la lengua al trabajador tramposito que hace estas cosas, ¿no? ¿Y por qué? Por una falencia en el reglamento o en las normas que tienen que poner. Por eso les comparto esta información para que puedan ustedes considerar, ¿ya? No adoptar las medidas preventivas aplicables a condiciones de trabajo de las que se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad de los trabajadores. Incumplimiento de las obligaciones establecidas en la disposición. Este es igual que el que vimos de las infracciones graves en materia de coordinación entre empresas, pero esto para el caso de actividades de alto riesgo, ¿correcto? Habíamos visto, a ver, aquí, en las graves, así como habíamos visto del orden y limpieza, que se repetía. Acá, ¿no? Infracción grave, incumplimiento de obligaciones para empresas que realizan actividades en un mismo centro de trabajo. Infracción grave. Lo mismo como infracción muy grave, pero ¿qué diferencia hay? Si es que las actividades que realizan son actividades calificadas de alto riesgo. ¿Ok? En ese caso se considera como muy graves. Es el caso de empresas, por ejemplo, metalmecánicas. ¿Ok? Una empresa metalmecánica a donde va una persona a realizar labor de limpieza, ¿sí? No es lo mismo que el banco de crédito, por ejemplo, subcontrate los servicios de una empresa como Manpower para que le realicen la limpieza, ¿sí? ¿Por qué? Está bien, es válido, la ley lo permite, es completamente válido. La persona que va a ir a hacer la limpieza a las oficinas del banco de crédito, es decir, que desarrolle su trabajo en el mismo centro de trabajo, no es lo mismo que esta persona vaya a realizar una actividad a una empresa metalmecánica en donde que está calificada pues de alto riesgo, ¿no? Está dentro del anexo 5
de la Ley de Modernización del Seguro de la Seguridad Social. Entonces, en el primer caso es una infracción grave si es que no hay ese tipo de coordinación en seguridad y salud, y en el segundo caso, para la empresa de alto riesgo, constituye una infracción muy grave. Infracción muy grave es no implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es lo que ocurre con la gran mayoría de micro y pequeñas empresas. Incluso empresas grandes. Bueno, yo he nombrado el Banco de Crédito, pero hay varias instituciones financieras que no tienen implementados sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y no son empresas pequeñas, ¿no? Hay cajas municipales bastante grandes que no tienen implementado un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y por qué? Su argumento es: nosotros no somos empresa de riesgo. Pero no es así. La ley de seguridad y salud en el trabajo aplica a todo empleador, desde la gran minería hasta el chifa de la esquina, como les digo. Todas ellas son empresas, son empleadores, y por tanto deben de contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. No tener un reglamento de seguridad y salud en el trabajo, ustedes saben que esto es exigible a partir de 20 trabajadores. Ya, existe esta infracción que es el incumplimiento, es genérica, ¿ya? Acá no señala qué incumplimiento, no señala cuál es la infracción en sí. Solamente esto está tipificado, o mejor dicho, esto tipifica al incumplimiento en general de las normas de seguridad y salud en el trabajo que ocasione un accidente de trabajo que produzca la muerte del trabajador o cause daño en el cuerpo de la salud, que requiera asistencia o descanso médico conforme al certificado o informe médico legal. ¿Ya? Entonces, ojo, ¿cuál es el requisito acá? Acá no señala un hecho particular, una obligación específica, pero lo que sí obliga es que se identifique un nexo causal, es decir, que haya una relación, como ven ahí dice, ¿no? Que ocasione el accidente, o sea, tiene que haber un nexo causal. El incumplimiento del empleador ocasionó el accidente de trabajo. El no darle capacitación ocasionó el accidente de trabajo. Por ejemplo, una empresa que no tenga SCTR y el trabajador se muere, ¿no? Y por tanto, al no tener SCTR, no obtiene la pensión que le corresponde, se multará por lo que corresponde al SCTR, porque el no tenerlo no ocasiona el accidente, no es causal del accidente. Cuando hacemos nosotros una evaluación del accidente, ¿no? Nuestras causas inmediatas, nuestras causas básicas, en fin, tenerlo o no tenerlo, a lo mucho le dará una suerte de seguridad psicológica de no dejar desprotegida a su familia, pero no es causa del accidente, ¿no? Causa del accidente es la falta de supervisión, causa del accidente es el actuar de repente sin tener o sin contar con la capacitación adecuada, o los implementos adecuados, o las condiciones adecuadas, haber incumplido protocolos, etcétera, ¿no? Con motivo de la aparición de este virus que nos tiene en cuarentena ya desde hace más de 90 días, ¿no? Se dictó una norma que modifica la novena disposición final y transitoria de la Ley de Seguridad y Salud, perdón, de la ley, del reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, ¿no? En donde establece como infracciones muy graves, o sea, establece una tipificación, ¿no? En el marco del estado de emergencia nacional y emergencia sanitaria, ¿no? El disponer, exigir o permitir el ingreso o permanencia de personas para prestar servicios en los centros de trabajo cuya actividad no se encuentre exceptuada en el estado de emergencia, que ahora se ha ampliado, bueno, a ciertos niveles según las fases de reactivación. Entonces, cuando surge este tema del COVID, se declara la emergencia sanitaria y posteriormente el estado de emergencia nacional, pues se establecen ciertos servicios y bienes de carácter esencial, ¿no? Que están permitidos de prestar servicios, ¿no? Todos los demás quedan prohibidos, todos los demás quedan prohibidos, ¿no? Recuerden ustedes el tema de los call centers, ¿no? Que en un principio aparecieron un montón. ¿Por qué? Porque la norma decía que se podía hacer trabajo remoto en centrales telefónicas, refiriéndose o queriendo referirse a centrales telefónicas de estas empresas de bienes y servicios esenciales, y no
al call center para que te estén llamando, ofreciendo tal o cual servicio, o cambiar tal o cual, hacer ventas telefónicas, ¿no? O por lo menos no desde un mismo centro de trabajo, como son los call centers, porque finalmente cada uno podría desde su casa realizar llamadas y las ventas y los negocios que quisiese, pero no a través de los call centers que congregó una gran cantidad de personas. Entonces surge esta modificación y establece precisamente las tipificaciones de que constituye una infracción muy grave exigir o disponer o permitir el ingreso, ¿no? Y en segundo, incumplir con la regulación aplicable al trabajo remoto para trabajadores considerados en el grupo de riesgo por los periodos de emergencia nacional y sanitaria, ¿no? Que nace esta figura del trabajo remoto para quienes están en grupos de riesgo, que dicho sea de paso, los grupos de riesgo han ido variando a lo largo de las normas también, ¿no? Hay 3 normas han salido que han ido cambiando desde los 60 años hasta los 65 y una serie de modificaciones. Ahora bien, señores, había empezado yo señalando que ustedes iban a ser posiblemente la persona que dé la cara por la empresa cuando hubiese una inspección por parte de Sunafil. Llegó Sunafil, va a tocar la puerta, va a preguntar, queremos hablar con la persona encargada de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y van a derivarlos con ustedes. Adicionalmente a las infracciones que hemos visto, nosotros tenemos que cumplir con la Ley General de Inspección, que señala que el deber de colaboración de las empresas y el cumplimiento con todo lo que sea requerido según las facultades del inspector. Pero hay muchos casos en donde esto, o se piensa que esto no es necesario. No se le atiende al inspector, no se le abre la puerta, se esconden trabajadores, se le indica no tengo esta información, etcétera, ¿no? Se dilata innecesariamente algunas presentación de información. Entonces estas cosas constituyen lo que se llama infracciones a la labor inspectiva. Están consideradas como, no hay leves acá no hay leves, acá hay graves o muy graves, ¿correcto? Y la mayoría son muy graves. Entonces, son multas fuertes, a veces por desconocimiento, a veces hay un vigilante en la puerta que ni siquiera es trabajador de la empresa, sino que es de un tercero, pero que al encontrarse en el centro de trabajo asume la responsabilidad porque el inspector, cuando se va a presentar, se presenta y solicita a la persona encargada que se comunique con la persona que pueda tomar decisiones. ¿Ya? Entonces tienen que instruir ustedes bien a las personas que reciben en primera instancia una inspección, porque también la ley señala que tanto para esperar a una empresa en comparecencia son 10 minutos, como que el inspector no puede hacerse esperar más de 10 minutos también. Si uno llega a un lugar, toca la puerta, es atendido, y como suele ser costumbre, le dicen un momentito, vamos a consultar con el gerente y con el jefe, en fin, no puede pasar más de 10 minutos en ese tiempo, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, así lo está estableciendo la ley, eso no es por capricho, ni porque el inspector se cree la gran cosa y no puede esperar más tiempo, no. Es porque así está establecido en la ley, porque así se protege la oportunidad de la visita inspectiva de manera inopinada, ¿no? Porque hay muchos casos, en esta pandemia, hace poco, la semana pasada, yo he tenido que asistir a una empresa en donde habían solicitado la suspensión perfecta de labores, pero lo están obligando a hacer ir. Entonces me comunico con los trabajadores y me señalan, estamos aquí, estamos en el edificio, estamos en el 3er piso. ¿Estás segura que estás ahí? Sí, estamos en el 3er piso. Ok, ingreso y efectivamente, pues los tenían en el 3er piso, pero en un edificio cerrado y no me dejaban entrar al edificio. El vigilante me había hecho entrar a planta, pero al edificio administrativo señalando que no estaban ahí. Entonces nosotros tuvimos que, al final los hicieron salir por una ventana que daba hacia un grifo, que afortunadamente, bueno, nosotros fuimos 3 inspectores, uno se quedó ahí filmando todo esto, y son pues actos delictivos ya, ¿no? De empleadores tramposos. Ojalá ustedes no caigan por esos lares, y si es que alguna vez cayesen, pues sepan mantener el profesionalismo que se necesita, ¿no? Entonces, las infracciones a la labor inspectiva
Graves, aquellas que no cumplir con el deber de colaboración con los inspectores de trabajo, perturbar, retrasar o impedir el ejercicio de la labor inspectiva, retirar carteles del centro de trabajo que permitan conocer al público la condición de infractor, y la mayoría, que son muy graves, ¿no?, es la negativa injustificada de impedimento de entrada a un centro de trabajo o áreas del mismo a un inspector de trabajo. Ojo, negativa injustificada. La justificación que a veces dan tiene que ser válida, si es que fuese el caso, ¿no? Por ejemplo, hay industrias alimentarias especialmente que para ingresar, ¿no?, o farmacéutica, que para ingresar se requiere ciertas medidas sanitarias, ¿no?, que no ocurre, por ejemplo, en un taller de metal mecánico. Yo en un taller de metal mecánico voy con mis equipos de protección personal, ingreso y punto. Pero digamos a un laboratorio farmacéutico, yo ingreso y no puedo ingresar al área de producción porque necesito cumplir ciertos protocolos sanitarios establecidos por otra autoridad, que es la autoridad sanitaria, ¿no?, el Ministerio de Salud, la DIGESA. Entonces tengo que recibir todo un proceso primero de cambio total de ropa para pasar de una zona negra a una zona gris, de la zona gris a la zona blanca. Tienen todos sus protocolos, ¿no? Entonces, ese es un retraso, ¿no?, pero es justificado, ¿no? Entonces, es una infracción, la negativa injustificada. También si el sujeto inspeccionado, su representante o cualquier persona que se encuentre en el centro de trabajo se niega a acreditar su identidad, porque esta es una de las trampas típicas que suelen hacer. Llega el inspector, hay 5 personas, y el empleador dice, no, estas 4 son mis trabajadores, este señor es el sobrino del chofer que ha venido a visitarlo. O es un cliente que ha venido a preguntar precios de tal producto. Y puede ser cierto, pero esa persona tiene el deber de identificarse. De manera que se tomará registro y se dejará constancia, ¿no? El señor Juan Pérez señala ser el sobrino del conductor, ha venido a traerle su tupper con comida. Es válido, pasa, ocurre. Es un cliente que ha venido a cotizar 100 metros de alambre. Ocurre, pasa, pero tienen el deber de identificarse. Otra infracción muy grave es la negativa de entregar información y documentación para el desarrollo de sus funciones. Habíamos dicho que es facultad del inspector solicitar información, documentación, tomar registro fotográfico, videos, grabar audios o tomar muestras, ¿no? El siguiente señala no permitir obtener muestras. Muy grave. Obstaculizar la participación del trabajador o del sindicato. Cuando se lleva a cabo un proceso de investigación, nos encontramos con que en algunas ocasiones se requiere la participación del trabajador o de sus representantes sindicales, ¿no? El empleador no puede impedir u obstaculizar su participación. Dentro de eso hay temas de razonabilidad. Si es que el trabajador es parte del proceso productivo que no puede detenerse en ese momento y no puede cambiarse con otra persona, es entendible y se dejará constancia y se dilatará, digamos, se llevará a cabo esta entrevista posteriormente, ¿no? Pero temas como que no, el trabajador no está, no ha venido, y si está, o lo mandan a otro sitio, o en el momento en que está entrando el inspector, a ese trabajador le dicen, ¿sabes qué? Debe hacer tal encargo en tal sitio. Ya, eso constituye obstaculización. No cumplir el requerimiento de adopción de medidas para el cumplimiento de normas sociolaborales. Es lo que les había señalado. Cuando se concluye el proceso de investigación, el inspector lo que hace es emite una medida de requerimiento donde ordena que debe de adoptar ciertas medidas para cumplir lo que se ha identificado. No cumplirlo es una multa, ¿no? Les había dicho. Si es que habíamos puesto el ejemplo del extintor, ¿no? Yo, inspector, ordeno a la empresa que coloque el extintor a 1,50 m, ya. Si no lo hace, le voy a multar a la empresa. ¿Por qué? Primero, porque no colocó el extintor a 1,50 m, y segundo, porque no hizo caso a lo que yo le ordené. Entonces, son 2 infracciones. Una infracción de seguridad por el tema del extintor, y la otra infracción, que es esta, ¿no? No cumplir con mi requerimiento. No cumplir con la orden de paralización o prohibición de trabajos dado por el inspector, también, cuando ocurriese, ¿no? Habíamos puesto el ejemplo del andamio. Si hay un andamio, no señores, todo este frente queda paralizado. Pues queda paralizado. Si no cumple,
eso es una infracción. Inasistir a las actuaciones inspectivas, también. Inasistir implica pues que no vayan a las comparecencias que se citan, o, como a veces ocurre, que cuando se llega al centro de trabajo y no se aparece ningún representante del empleador. Entonces el inspector tiene la facultad de ingresar al centro de trabajo de día y la noche, en el día o en la noche, como hemos señalado, pero tiene que hacerse acompañar por alguien de la empresa, precisamente que sea quien le diga, sí, acá es, acá no es, ese documento lo manejamos en tal sitio, tal persona es la encargada, pero no hacerlo es una inasistencia a la visita inspectiva. La coacción, amenaza o actos de violencia contra los inspectores, que también lamentablemente no son muy comunes, pero que han ocurrido, ¿no? Te sueltan hasta los perros. Ahora, en casos especiales, hay las multas que hemos conversado, ya que hemos identificado según si es microempresa, pequeña empresa o no MIPE, según si es leve, grave o muy grave, y según la cantidad de trabajadores. Según eso, hay ocasiones en donde se adoptan ciertos criterios especiales, ¿no? Cuando hablamos de accidentes mortales, por ejemplo, aunque fuese microempresa o pequeña empresa, se utiliza la tabla no MIPE. Y además de utilizar la tabla no MIPE, se aplica una sobretasa del 50%. ¿Correcto? Y si es una empresa registrada en REMIPE, o sea, ojo, si es microempresa o pequeña empresa, no se considera la tabla de microempresa o de pequeña empresa, se considera la tabla no MIPE que hemos visto. Además, se le añade un 50%. Pero si es que son micro o pequeña empresa, y no hemos considerado su tabla, como hemos dicho, entonces se le reduce a la mitad. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Vamos a hacer con un ejemplito después. ¿Ya? Entonces, todos estos temas, para este caso, mejor dicho, se considera, pues, además de la cantidad de trabajadores afectados, que pudiese ser el trabajador fallecido o los trabajadores fallecidos, se considera la totalidad de trabajadores. ¿Ya? Mejor vamos a hacerlo de una vez, el ejemplito. Acá está en número. A ver. Por ejemplo, ponemos el ejemplo, ¿no? Conducta infractora, ¿no? El sujeto inspeccionado no acreditó la realización de una supervisión oportuna y efectiva de su sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo para asegurar la protección del trabajador hipotético Ramírez. ¿Ya? En el acta de infracción se ha desarrollado qué cosa es lo que pasó, qué hacía, a qué hora, cómo, cuándo, quién era el supervisor, dónde estaba, etcétera, etcétera. Pero la conducta se resume a esto, ¿no? El inspeccionado no ha acreditado que había una supervisión oportuna y efectiva. ¿Qué norma vulnera? El artículo 27 y 41 en el literal G del artículo 49, el artículo 50, 52, 68, etcétera, de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y los artículos 26, 27, 29, 85 y 87 de su reglamento. Entonces, habíamos hablado de que tienen que haber tres factores. Una norma que nos obligue o que nos prohíba algo, ahí la tenemos, es la norma vulnerada, ¿no? La Ley 29783 y Decreto Supremo 005-2012, en los artículos que hemos referido. Tiene que haber un hecho constatado, que es esta conducta infractora que se ha determinado y que, como les digo, en el acta de infracción se detalla, o sea, no, este es un resumen, se detalla, y tiene que haber una tipificación, ¿ya? La tipificación en este caso es la 2810 que habíamos visto, es esta, ¿no? Esta es la 2810. El incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasione un accidente de trabajo. Entonces, la falta de supervisión ha sido la causante del accidente. ¿Cómo se califica? Muy grave. Número de trabajadores afectados, 283, según el artículo 48.1-C del reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, que señala, como les he dicho hace un momento, que para estos casos se considera la totalidad de trabajadores. Multa, 15.5 UITs. Total, 65.000 soles. Sea o no sea microempresa, cualquiera, por el accidente mortal, se considera este valor, 65.362.50. Dice la norma que se considera una sobretasa. La sobretasa es del 50%, es decir, 65.000 más 32.000, 98.000.
Y si es que es microempresa o pequeña empresa, se le calcula, se le reduce a la mitad, 49.000, ¿correcto? Entonces, si no es microempresa, 98.000. Si es que sí es microempresa, 49.000, ¿correcto? Eso para caso de accidente mortal. Lo mismo ocurre para accidente con descanso médico prolongado, ¿no? Cuando hablamos de un accidente de una amputación de pierna, una situación de este tipo. Adicionalmente, la ley señala que si hay reiteración en la comisión de una infracción del mismo tipo y calificación ya sancionada anteriormente, se incrementará en 25% si es leve, 50% si es grave y 100% si es muy grave. O sea, si es una empresa que se le fiscalizó y se encontró, por ejemplo, que no había orden y limpieza y se le multó como infracción leve, ¿no es cierto? Y hay una segunda ocasión en donde se identifica lo mismo, entonces la segunda multa se incrementa en 25%. Igual para el segundo y para el tercer caso, ¿no? Para graves y muy graves. Algunos ejemplitos. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería los tres elementos que habíamos identificado? Teníamos que identificar, ¿no? Acá no está en el mismo orden que yo los he señalado, que es la norma vulnerada, el hecho constatado, que está aquí como presunta conducta infractora, ¿no? Y la tipificación legal y la calificación. Por ejemplo, no cumplió con acreditar contar con el registro de accidente de trabajo conforme a ley, que conste de la investigación, etcétera, etcétera, y detalla de qué trabajador. Les repito, esto de aquí es un pequeño resumen, porque en el acta se tiene que detallar, tiene que estar completamente detallado, ¿no? Cuando decimos no cumplió con acreditar, significa el día 16 de febrero el inspector se apersonó y solicitó el registro de accidente. El empleador indicó no disponer de tal documento. Se le citó para el día 25. El día 25 no lo presentó, se le dio señalando que se encontraba en la ciudad de Lima y por tanto pedí una ampliación. Se le citó para el día 30. El día 30 no, finalmente todo eso termina siendo un resumen que no cumplió con acreditar contar con el registro de accidente. ¿Qué norma es la que nos obliga a que que el empleador cuente con un registro de accidente? Es el artículo 28 y 42 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿correcto? Y a su vez en el reglamento, el inciso A del artículo 33 y el inciso I del artículo 42. ¿No? La resolución ministerial 050-2013 nos indica en su artículo 1 cuál es la información mínima que debe contener el registro. ¿Sí? Entonces, estas son las normas que ha incumplido el empleador. O mejor dicho, estas son las normas que obligan al empleador a contar con un registro de accidentes con ciertas características. El hecho que se ha constatado es que no lo cuenta y la tipificación legal es la 27.6 del artículo 27 del reglamento que hemos señalado, Decreto Supremo 019-2006, ¿no? Que está tipificado como grave. Entonces, en este caso, número de trabajadores afectados, 1, ¿ya? Sobre el accidente de un trabajador. ¿Qué es? Supongamos que este es el caso de una microempresa. Vamos a ver cuál sería la multa entonces. Les decíamos, si fuese una microempresa, está aquí, ¿sí? Es una infracción grave, ¿no es cierto? Porque así está tipificado. No contar con esos registros es una infracción grave. ¿A cuántos trabajadores afecta? A 1. Por tanto, aquí donde está mi cursor, la multa es de 0.11 UITs, que equivale a 473 soles. No contar con ese registro equivale a 473 soles porque le afectó a un trabajador. Posiblemente, ojo, esa no es la multa por el accidente, esa es la multa por no tener el registro del accidente. Ya, vamos a otro ejemplo.
esta misma empresa no había hecho, no había llevado a cabo su hiper. ¿Ya? No había levantado su hiper. Entonces, la otra conducta infractora, acá el punto 7, no acreditar haber realizado la identificación de peligros y evaluación de riesgos a la fecha del accidente. Respecto a la exposición a botellas en el suelo, en el lugar de trabajo, la evaluación. Esto es un resumen. Este de aquí es el hecho verificado, que es un resumen. En el acta se tiene que desarrollar, ¿no? El trabajador, Miguel Cuadros, Juan Pérez, Nilton Caguana, es el caso de aquí, el trabajador Nilton Caguana, que ingresó a laborar en el año 2005, etcétera, 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 ¿no? Laboraba en el puesto de trabajo tal, en tal planta, en tal ubicación, en fin, ¿no? La empresa, el hiper que ha presentado es de fecha posterior al accidente de trabajo. Previo a ello no contaba con hiper, o el que presentó no identifica el riesgo, el peligro, etc. ¿Cuál es la norma que vulnera? Todas estas de acá, ¿sí? De la ley de seguridad y el reglamento, ¿sí? El inciso A del artículo 36, inciso B y C del artículo 77, etc., ¿no? Que son las que obligan a contar, a identificar los peligros, evaluar los riesgos, establecer medidas de control. ¿Cuál es la infracción? La 27.3 del artículo 27 del reglamento. Entonces, suponiendo que este es la misma empresa, pero suponiendo que es no MIPE, todo esto es de un solo caso. Pero vamos a suponer ahora que no es no MIPE. No MIPE, de 1 a 10, porque hablamos de un trabajador, es infracción grave, 5.805 soles. ¿Sí? Entonces, así es como va a llegar, además del detalle de cada uno de los actos, va a llegar un cuadro final en donde determinen ahí cada una de las materias que se está investigando, cuál es la conducta infractora, ¿no? De la cual el inspector da fe que se ha investigado y se ha determinado, cuáles son las normas que se han vulnerado, cómo es que está tipificada la cantidad de trabajadores afectados, y finalmente todo eso, el valor total. Cada uno de estos constituye una infracción. Entonces se va sumando. 5.000 soles de acá, 7.000 de acá, 8.000, total 80.000 soles, 90.000 soles, en fin. Teniendo en consideración que sumándolas todas, no deban de pasar de los máximos que se han establecido acá, ¿no? Que dicen que están acá. 215.000 si son la leve, 430.000 si es grave, o si son muy graves 830.000, y en total no puede sumar del 1.290.000. Hay casos, yo he tenido 3 o 4 casos en donde la multa sumaba más de eso, ¿no? Sumaba 2 millones, 3 millones, no, 2 millones y pico es lo máximo que he llegado. ¿Por qué? Porque son una serie de infracciones por la cantidad de trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se puede multar por esa cantidad, sino únicamente hasta este monto, que es bastante, pues, ¿no? 1.290.000 es un montón, ¿no? De manera que ahí culmina el tema. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, amigos? Soy todo oídos para ustedes. Vamos a dejar de compartir. A ver, jóvenes, les escucho sus preguntas. Pueden activar el audio, no por el chat, sino por el audio. Activan su audio y yo les escucho. Hay algunas preguntas aquí, a ver. Ya, hacen una pregunta si es que la inspección es para todo tipo de empresas sin discriminación, si es para tipos de empresas privadas o instituciones públicas. Sunafil solamente es competente para todas las empresas que son que tienen trabajadores bajo el régimen 728, es decir, todas las de la actividad privada
y dentro de la actividad pública algunas, ya no todas. Dentro de la actividad pública generalmente son bajo régimen 276, bajo el régimen CAS, pero también hay trabajadores bajo el régimen 728. Solamente los 728 pueden ser fiscalizados por SUNAFIL. A ver, ¿hay alguna otra pregunta acá? No hay más preguntas en el chat. A ustedes los escucho directamente, entonces, jóvenes,